tal? Un gusto estar con ustedes en esta emisión del Mundo desde el Sur. Soy Aaron Romero. Y en este mes de noviembre del año 2025 se cumplen 50 años de la aplicación del terrible Plan Cóndor, una estrategia de terrorismo estatal ideada y financiada por Estados Unidos en medio del contexto de la Guerra Fría. Esto para impedir el ascenso de gobiernos progresistas y de movimientos de izquierdas en la región latinoamericana. El mismo fue aplicado mediante la instauración de regímenes dictatoriales que se encargaron de violar sistemáticamente los derechos humanos de la población. Sin embargo, 50 años después, también hay que decirlo, la estrategia de Estados Unidos no se detiene contra la región y se reorganiza a través de la doctrina Monroe, que busca consolidar también el control del gobierno de Washington sobre lo que despectivamente considera como su patio trasero. Por supuesto, antes de ahondar sobre este tema, revisamos la pregunta de la jornada, y es que a lo largo del día hemos sondeado la opinión de ustedes, los usuarios de Telesur. Y algunos, por supuesto, ya han participado y respondido a esta pregunta. Allí tienen entonces la pregunta sobre este tema. Tras 50 años de la implementación del Plan Cóndor de Estados Unidos y la intensificación de la doctrina Monroe, hoy en día, ¿qué deben hacer los pueblos y países de la región latinoamericana? ¿Mantener la memoria histórica, mantener también la unidad para enfrentar nuevas agresiones o fortalecer la cooperación sur-sur? Usted, por supuesto, siga participando en esta pregunta y al final de esta jornada y de este programa tendremos la respuesta. Y por supuesto, para profundizar este escenario, estos 50 años de la aplicación del infame Plan Cóndor, tenemos de inmediato a Jorge Creines. Él es colega periodista, analista de política internacional, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Jorge, bienvenido a la pantalla de Telesur. Hola, Aaron, muy buenas noches. Jorge, han pasado 50 años, medio siglo, desde la aplicación por parte del gobierno de Estados Unidos, el principal financista de este Plan Cóndor. A las nuevas generaciones, ¿qué se le puede recordar, qué se le puede decir sobre la aplicación de un plan terrorista por parte del Estado, por supuesto en medio del contexto de la Guerra Fría? Hay que decirle a las nuevas generaciones, también refrescarle a la audiencia de Telesur, ¿cuáles fueron los orígenes de este Plan Cóndor, Jorge? Claro, la memoria histórica es fundamental, Aaron, en estos casos y en estas circunstancias que vive ahora América Latina y el Caribe. En realidad se trató de un plan de coordinación de las distintas dictaduras que a través de la política de los Estados Unidos se fueron instaurando en varios países de nuestra región. Fue Brasil, fue Chile, especialmente conocida por la dictadura de Pinochet, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en otros países. Y consistió en la promoción de golpes de Estado, el establecimiento de gobiernos militares en base a la denominada doctrina de seguridad nacional, que ponía a las Fuerzas Armadas de nuestras naciones en el establecimiento de un orden interno, un orden de una paz de los cementerios, donde, por ejemplo, en la Argentina hubo más de 30.000 compañeras y compañeros que fueron desaparecidos, de luchadores sociales, militantes populares de izquierda, dirigentes sindicales, delegados obreros, estudiantiles. Es decir, se produjo una matanza, un verdadero genocidio, por el cual en algunos casos estos, especialmente jefes militares, han sido condenados a prisión perpetua en algunos casos, en otros no se ha llegado a ningún tipo de condena y han vivido en la impunidad o han fallecido en la impunidad. En el caso argentino, por ejemplo, el general Videla, jefe de la dictadura militar en aquellos años, murió en prisión, condenado a perpetua, y con él todavía muchos militares, jefes de aquellas épocas, siguen en prisión. Justamente en estos días hay quienes están con el gobierno de Milei, particularmente, están impulsando la libertad de estos genocidas como parte del reforzamiento de la derecha aquí en nuestro país. Pero bueno, en aquellos años fueron años duros,
Eh, la policía, por ejemplo, violaba la autonomía universitaria, ingresaba a los recintos de las universidades. Eh, Dirigentes sindicales traidores denunciaban a los trabajadores combativos en las fábricas. Los militares iban a buscar a las personas a sus casas, hacían allanamientos, incluso en muchos casos se violaban los domicilios sin autorización legal alguna y hasta se robaban las pertenencias de los que luego eran desaparecidos. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo pasaron a jugar un rol muy especial y en el caso de las abuelas la localización de los nietos, porque junto a la represión eran secuestrados los bebés, muchas veces eran detenidas las madres embarazadas y tenían sus niños en prisión en los campos de concentración y estos eran entregados ya sea a matrimonios de militares o de gente que coincidía con ellos o eran incluso vendidos al mejor postor. De manera que las abuelas han desarrollado una lucha muy grande con la tecnología de los ADN, localizando ya a cientos de adultos que son en estos momentos, gente que ronda los 50 años, que fueron los bebés que fueron desaparecidos y a los que se les está devolviendo la identidad. Ahora en la Argentina el gobierno de Javier Milei pretende desfinanciar y disolver todos los organismos del Estado que han estado ocupados en esa tarea de devolverle la identidad a los nietos de aquellos militantes heroicos de los años 70. De manera que, bueno, ha dejado todavía, creo, unas consecuencias nefastas, como ser el temor a la represión que hay en muchas partes del pueblo argentino y seguramente de otros pueblos que vivieron estas dictaduras del Plan Cóndor, que fue una articulación dirigida desde Washington, lógicamente, con un papel de la CIA, con un papel de las escuelas del Pentágono para la formación ideológica y de la represión a los pueblos de las Fuerzas Armadas que se transformaron en fuerzas de ocupación de sus propios países. De manera que hay que responsabilizar para todo esto al imperialismo de los Estados Unidos, que hoy retoma la práctica originada en la doctrina Monroe a través de otros sistemas, pero cuando todos estos sistemas han fracasado, bueno, ahora utilizan la ocupación militar del mar Caribe, por ejemplo, poniendo en riesgo la paz de toda la región, amenazando especialmente a la hermana Venezuela. De manera que, si bien cambian a veces las formas y los modos, la ideología del Plan Cóndor, originada a su vez en la doctrina Monroe, sigue completamente vigente, Aarón. Sí, Jorge, fíjate, hablando de los orígenes del Plan Cóndor, hablabas precisamente de Argentina, pero esto se extendió por Uruguay, por Paraguay y también por Chile. En el caso de Paraguay, recientemente fue hallado también en los archivos del terror las cifras, que no solamente habla de cifras, también habla de miles de víctimas. Estamos hablando entonces que tras la creación de este Plan Cóndor, hubo una escalada de terrorismo de Estado que dejó una profunda crisis, también una profunda cicatriz en Sudamérica. Como bien lo nombraba, se estimaba que al menos 50.000 personas fueron asesinadas, 30.000 resultaron también desaparecidas y 400.000 quedaron apresados o torturados. Los documentos, reiteramos, son parte del archivo del terror hallados en Paraguay que confirmaron la existencia de una base de datos regional para eliminar sistemáticamente a opositores. Si hablamos de Paraguay, por supuesto, hablamos de la dictadura, de este tipo de dictadura ideada por el Plan Cóndor, que fue prácticamente la más larga y también una de las últimas en irse. Eso nos lo relataba también analistas a través de la pantalla de Telesur. Pero, Jorge, fíjate, no solamente se aplicó regímenes dictatoriales en la región de América Latina, sino que también una formación de militares en la denominada Escuela de las Américas, una escuela de las Américas que estuvo funcionando desde el año 46 hasta mediados de los 80 y por supuesto su sede fue después llevada hasta Estados Unidos. Una de las naciones que por supuesto vio formados a estos militares fue Venezuela y de hecho uno de estos militares
formó parte de los planes golpistas en contra del presidente Hugo Chávez en los primeros años de su gobierno. Entonces, a pesar de que no hayan habido regímenes dictatoriales en esta parte de Sudamérica, siempre hubo como esa conexión con el Plan Cóndor a través entonces de estos militares que fueron formados en las escuelas de las Américas y que por supuesto esta es información que también debe estar siempre refrescada a las nuevas generaciones. Sí, estamos analizando qué pasó hace 50 años en el apogeo del Plan Cóndor. Los métodos son los que han cambiado, han buscado un rol más importante de los medios de comunicación concentrados que pertenecen a monopolios transnacionales, han utilizado las nuevas tecnologías, han hecho todas unas ingenierías electorales para que la derecha ganara las elecciones, han aprovechado a fondo, hay que decirlo también, los errores y las limitaciones de muchos gobiernos democráticos que obtuvieron el gobierno a través de procesos electorales y de esta manera continúan marcando su dominación sobre nuestra región. Incluso para algunos procesos que se denominaron progresistas no lograron superar las vallas de impuestas de políticas neoliberales y cayeron en su propia lucha, haciendo concesiones al imperio y después fueron derrotados. Por otra parte, también han aprovechado siempre la división de las fuerzas populares, de manera que ellos tienen allí en Washington y en otros lugares de la región verdaderas grupos de estudio y están científicamente preparados para confrontar con las políticas de las izquierdas, con las políticas de soberanía y de dignidad nacional, con los países que defienden y los pueblos que defienden sus recursos naturales y el derecho a vivir en un ambiente sano y beneficioso. De manera que han cambiado los métodos, son tal vez menos sangrientos, pero no por ello menos graves, especialmente en agresión a la soberanía, a la independencia de nuestros países, al derecho de utilizar nuestros recursos y bienes naturales al servicio de nuestros pueblos. De manera que esta recordación corresponde hacerla como está haciendo en este momento Telesur. En Argentina se conmemora los 50 años el 24 de marzo se va a realizar una gigantesca movilización. Ok, Jorge, fíjate, aunque es difícil reparar a una persona que haya sido víctima y por supuesto más aún difícil a una persona que haya sido desaparecida, lo que no deben olvidar los pueblos de América Latina y del Caribe de este Plan Cóndor es que no se puede repetir este plan infame en contra de la población. Te agradecemos entonces por estas breves palabras e impresiones para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nosotros entonces despedimos esta primera parte del programa, pero recuerde que usted puede seguir participando en nuestra encuesta que hemos publicado en las redes sociales. Vamos a una pausa, ya seguimos con más. Seguimos con más del mundo desde el sur. Hoy estamos analizando, por supuesto, los 50 años del Plan Cóndor y también el avance de la doctrina Monroe en América Latina por parte de Estados Unidos. Nos acompaña en esta parte del programa Omar Floyd, él es analista internacional desde Buenos Aires. Por supuesto, Omar, quisiera iniciar este segmento del programa con la siguiente pregunta. Se dice que Donald Trump está refuncionalizando la doctrina Monroe a través del Plan Cóndor, o está anclado a través del Plan Cóndor. ¿Tú qué opinas sobre este proceso que se está viviendo a través de la imposición de Estados Unidos ahora con la colocación de sus Fuerzas Armadas en el Mar Caribe? Bueno, es una situación compleja. Tenemos que pensar fundamentalmente en la analogía que vos proponés. Digamos, yo creo que
el Plan Cóndor es resultado de la convergencia de intereses de, por un lado, el imperialismo norteamericano, digamos, la postura agresiva, monroísta, digamos, de los norteamericanos que siempre vieron a América Latina como su patio trasero, particularmente en el contexto de la Guerra Fría. Ellos tenían la necesidad de frenar a los movimientos revolucionarios que por toda América Latina surgieron y enfrentaron, digamos, no solo al imperialismo norteamericano, sino al capitalismo, y por otro, digamos, la necesidad de las burguesías locales, de las clases dominantes, ¿no? Particularmente de Argentina, de los sectores militares y de los grandes empresarios, con la colaboración de la Iglesia, de modificar sustancialmente las relaciones de fuerza y de fondo cualquier disputa a el orden establecido, digamos, ¿no? En ese contexto, la convergencia de ambos intereses, digamos, lo que genera es, digamos, una coordinación de las fuerzas represivas de varios países de América Latina, particularmente del Cono Sur, con el imperialismo norteamericano para llevar adelante una política represiva que había sido inédita hasta ese momento y que tiene, digamos, un profundo impacto que sentimos hasta ahora. No solamente desde el punto de vista de la cantidad de crímenes de lesa humanidad que cometieron las Fuerzas Armadas de nuestros países, ¿no? Contra nuestro propio pueblo. No es que vinieron los norteamericanos y los llevaron adelante, sino que, digamos, fueron las Fuerzas Armadas locales las que llevaron adelante estas prácticas formadas en West Point, en la Escuela de las Américas, que son los lugares en donde se siguen formando la mayoría de las Fuerzas Armadas de América Latina, y que, bueno, generaron, digamos, una situación terrible, pero que tiene su impacto, digamos, no solo, hasta ahora, no solo en el plano de los crímenes de lesa humanidad, que en el caso de Argentina por lo menos fueron juzgados, aunque no con toda la profundidad que han exigido las víctimas, pero han sido juzgados y eso fue excepcional en el contexto latinoamericano, sino fundamentalmente la introducción de un orden económico nuevo, ¿no? Y este orden económico nuevo es la forma en la que se adaptó el patrón de la acumulación capitalista de nuestros países al contexto de la crisis de los 70. Nos trasladamos actualmente, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Una nueva crisis internacional bastante generalizada, digamos, en la cual hay la necesidad de los Estados Unidos de reimponerse, digamos, como hegemón desde el punto de vista hegemónico, desde el punto de vista económico y político, en lo que llama su patio trasero, en competencia con otra potencia que está teniendo bastante influencia a escala global, que es China, ¿no? Y tratando de desplazar a cualquier sector local, de las burguesías locales, de los sectores populares, inclusive, que han tenido alguna influencia dentro de los estados influencia limitada dentro de los estados latinoamericanos, cualquier tipo de influencia de los sectores latinoamericanos. Los sectores populares en los gobiernos latinoamericanos tratan de extirparla en profundidad, digamos, en función de promover una restauración de las relaciones de fuerza favorable a los Estados Unidos y adecuar y esto es lo fundamental, los esquemas económicos de nuestros países a esta nueva realidad. ¿Qué implica esta nueva realidad? Implica que las empresas norteamericanas van a querer apropiarse de los recursos fundamentales de nuestros países. Esto lo tiene muy claro Trump como empresario, no solamente como político, sino como empresario, y, digamos, integrarlas a los procesos productivos globales, fundamentalmente las necesidades energéticas y de recursos minerales que tienen tecnologías nuevas como la inteligencia artificial, que van a articular los procesos productivos de las próximas décadas y que desde hoy se están viendo como fundamentales para la supervivencia de los Estados Unidos en un contexto en donde Estados Unidos ya no pesa tanto en Occidente como pesaba en otra época desde el punto de vista económico, por lo cual tiene que tener una política agresiva hacia América Latina en donde combina una represión brutal, lo que ustedes están viendo
en Venezuela es una barbaridad, ¿no? Están viendo amenazas permanentes de supuesta invasión y los ataques totalmente indiscriminados contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes y la declaración de grupos informales como grupos terroristas, cuando Estados Unidos es el principal lavador de dinero del narcotráfico a nivel global y también, digamos, el principal consumidor de estupefacientes, digamos, tendría que hacer numerosos bombardeos dentro del propio Estados Unidos, ¿no? Si le interesara de verdad ese tema. Pero bueno, más allá de eso, digamos, en el resto de América Latina trata de extenderse de distintas maneras y particularmente, por ejemplo, en Argentina hay una avanzada ideológica muy importante a través de favorecer ciertos grupos políticos y, digamos, hoy ya no están los militares, ya no son un factor importante dentro de la política de la mayoría de los países porque, digamos, después de destruir, digamos, los movimientos revolucionarios, no solo desarticularlos, sino que, digamos, aniquilar a de esos procesos, digamos, con políticas de genocidio y de violaciones de derechos humanos de todo tipo y también de cooptación a un nuevo sistema como es el sistema democrático, que es el que rige Omar, en todos los países y que mantiene cierto status quo también desde el punto de vista político. Además de, bueno, no estando los militares, utiliza lo que es la justicia global, ¿no? sí. Omar, entonces resulta... En Estados Unidos en función de proteger los intereses de las empresas norteamericanas por encima de la autoridad de los países. Entonces, Omar, resulta imprescindible que la unidad ya no sea una consigna, sino que sea algo real en los países de América Latina y del Caribe y, por supuesto, que surja la cooperación sur-sur para superar precisamente este asedio por parte del gobierno estadounidense y de sus aliados en contra de la región de América Latina y del Caribe, como bien nos dices. Será hasta la próxima, Omar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis muy breve para la pantalla de Telesur, pero muy preciso a la vez. Será hasta la próxima, Omar. Muchas gracias, un saludo grande, un saludo a la audiencia. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el mundo desde el sur a través de esta pantalla, la pantalla de siempre, la mejor, la de Telesur. Será hasta la próxima.